Daferra Cybertech, episodio número 8. What about getting an apartment that can look at young men that's looking at women that are looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focused on women. I'm like Ricky Bobby. We, in America, have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we got to put from the green millions of dollars clean it out good. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este canal, padre de una hija maravillosa, profesional freelance de la ciberseguridad y fundador y docente principal de escuelatecnologicadaferra.com, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/blog. En el post fijado sobre mi masterclass en ciberseguridad, tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril, y presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog. Hoy terminamos el tríptico en el que descompusimos la masterclass comentada anteriormente acerca de por qué es y cómo trabajar en el sector de la ciberseguridad. La clase está acompañada de soporte visual, por lo que en formato podcast se pierde algo de contexto. De todos modos, el hilo conductor se sigue con el audio sin problemas, por lo que me pareció interesante difundirlo para aquellos oyentes que no tienen tiempo o ganas para ver contenido en formato vídeo. En el fragmento de hoy aprenderás cuáles son las principales salidas profesionales existentes en el ámbito de la ciberseguridad, dónde trabajar y cómo formarte. Sin más, te dejo con el audio. Espero que te guste. Veamos pues algunos ejemplos de tipos de trabajo concretos que podemos desempeñar en la rama de ciberseguridad técnica. Los listaremos y haremos una descripción somera asociada. Gestión de incidentes. Especialista en el mantenimiento y mejora de planes de respuesta ante incidentes, o gestión operativa de los propios eventos de seguridad, por ejemplo desde un SOC, Centro de Operaciones de Seguridad. Despliegue de operaciones de seguridad. Responsable de la implantación técnica de soluciones de ciberseguridad, como pueden ser anti-malware, cortafuegos, proxies, IDS, IPS, sistemas señuelo o un SIEM. Seguridad en la nube. Profesional de la ciberseguridad especialista en configuración, operación y mantenimiento de entornos cloud. Operación de la ciberseguridad. Actividades relacionadas con la seguridad gestionada. Outsourcing en un tercero independiente que se encarga de gestionar y mantener la seguridad de la infraestructura y dispositivos de otras organizaciones, normalmente un proveedor especialista o una consultora de ciberseguridad. Seguridad física y patrimonial. Especialista en seguridad física o integral de los activos. Incluye, por ejemplo, el diseño o test de soluciones de perímetro real, videovigilancia, test de intrusión a nivel físico, etc. Protección de infraestructuras críticas. Profesional de la seguridad de la información especializado en servicios o entornos de gran criticidad y exigencia regulatoria, como por ejemplo el sector energético, financiero o sanitario. Protección de comunicaciones. Encargado de la mitigación de riesgos en las infraestructuras de red y comunicaciones de las organizaciones, mediante las barreras electrónicas como pueden ser antivirus, cortafuegos, IDS, sistemas anti-DDoS. Desarrollo de software y aplicaciones. Especialista en la implementación de soluciones de software seguras, de front-end, back-end o aplicaciones locales. Es fundamental el conocimiento de buenas prácticas de ciberseguridad para minimizar los riesgos y ahorrar costes. Ingeniero de seguridad en aplicaciones. En muchas ocasiones, dada la absoluta carencia de conocimientos de los programadores en materia de ciberseguridad, se apoyan en estos perfiles transversales que dan soporte al desarrollo para su securización, ya sea internamente o de manera consultiva externa. Analista de informática forense. Especialista en el análisis de los sistemas informáticos tras la ocurrencia de un ciberincidente de cierta gravedad, por sus características y o consecuencias.
Se encarga de determinar qué ha sucedido, cómo y cuándo, manteniendo la cadena de custodia de las evidencias si es necesario, para garantizar su validez en sede judicial. Criptógrafo. Experto en técnicas de cifrado o descifrado de información, uso de soluciones criptográficas y diseño de criptosistemas para mantener la confidencialidad. Criptoanalista. Experto en descifrado de información oculta sin la clave de manera elegante, en base a alguna debilidad del criptosistema. Analista de amenazas. Perfil con expertise elevado en la evaluación de potenciales fuentes de peligro para los sistemas de información, sus probabilidades de ocurrencia e impactos potenciales. Es un input fundamental para el análisis de riesgos. También se denomina así a los expertos en analizar tráfico o indicadores de red para detectar la presencia actual o pasada de intrusos en la infraestructura, threat hunting, en base a hipótesis que deben verificarse. Analista de malware. Experto en determinar la clasificación, funcionamiento, comportamiento e incluso auditoría de una muestra de malware. Su análisis posibilita también la contención, remediación y eliminación de incidentes asociados a una infección por parte de dicho software malicioso. Administrador de seguridad de red. Responsable de la operación de la seguridad en una infraestructura o red informática, incluyendo la gestión de dispositivos, usuarios, permisos asociados, roles, etc. Analista de vulnerabilidades. Profesional encargado de la detección y parcheado de debilidades de despliegue, implementación u operación en redes, infraestructuras, dispositivos y servicios. Pentester. Experto en la realización de test de intrusión sobre algunos de los siguientes: infraestructuras, redes, aplicaciones web, código fuente, redes Wi-Fi, entornos físicos. Suele combinarse con el rol de analista de vulnerabilidades y denominarse hacking ético. Gestión de identidades y acceso. Responsable de la definición, gestión y operación de los mecanismos de autenticación y control de acceso de usuarios, aplicaciones y servicios dentro de una organización. Inteligencia de seguridad. Tanto para trabajar en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en labores policiales o de contraciberterrorismo, como para búsqueda de patrones a partir de fuentes abiertas o no, de cara a detección de amenazas, gestión de fraude, análisis reputacional de compañías, etc. Y por último, arquitecto de seguridad. Perfil de desarrollo, revisión y mantenimiento de la infraestructura técnica, a nivel diagrama, conexiones, tecnologías, mecanismos, etc., de la seguridad de una compañía. Como puedes ver, hay bastante variedad. Algunos de estos trabajos requieren solamente conocimientos técnicos a nivel general, por lo que la experiencia será un grado, mientras que en otros se requiere un nivel de especialización muy elevado o conocimientos profundos de diferentes ámbitos en el plano técnico, por lo que no será tan sencillo acceder a puestos con según qué formación y experiencia. Veamos ahora algunos trabajos que podríamos denominar híbridos, en el sentido de que en algunas ocasiones será necesario, o al menos conveniente, tener tanto conocimientos técnicos de ciberseguridad como de la parte más corporativa GRC. Auditoría técnica. Implica la ejecución de proyectos para análisis del nivel real de seguridad de sistemas, servicios, productos o aplicaciones. Tiene una componente técnica a veces elevada. En otras ocasiones requieren conocimientos más profundos a nivel de normativas y procedimientos de auditoría que a nivel técnico en sí mismo, gracias a las facilidades que otorgan las herramientas automáticas hoy en día. Producto de ciberseguridad. Posición a nivel de negocio. Responsable de producto, product manager o product owner para la definición, desarrollo y mantenimiento de un producto o portfolio de productos o servicios en materia de ciberseguridad. En función del escenario, puede o no requerir conocimientos técnicos, que en cualquier caso no suelen necesitarse muy profundos, puesto que generalmente las soluciones se construyen junto a partners especialistas u organismos de investigación. Account manager. Responsable comercial de una cuenta o cartera de clientes, de cara a sus productos o servicios de ciberseguridad gestionados o adquiridos por clientes. Consultor de seguridad, ya sea de seguridad de la información en entornos IT u OT, redes industriales, es un perfil variado, que puede ser encargado de realizar análisis y auditorías técnicas o estratégicas, etc. El rol de consultor, como digo, es bastante transversal y cambiará en gran medida entre organizaciones. Y por último, gerente de seguridad, manager encargado de la seguridad de la información en una entidad, sección o función lógica determinada, con un equipo de especialistas, consultores, etc. a su cargo. Idealmente es bueno que tengan ciertos conocimientos tanto de la esfera técnica como de la corporativa o GRC. Por último, dentro de la ciberseguridad GRC tenemos, entre otras, todas las posibilidades que se indicarán a continuación. Muchas de ellas pueden desempeñarse en el ámbito corporativo o bien como consultor externo en plantilla de una empresa de ciberseguridad o como profesional freelance, por poner algunos escenarios. Vamos allá. Analista de sistemas de información.
Rol en el que el profesional de la seguridad de la información asume liderazgo en el desarrollo y puesta en marcha de las medidas de seguridad de los activos de una organización. Requiere coordinación con otras áreas técnicas y de gestión para el diseño e implantación de controles tecnológicos y organizativos para la protección de la información. Gestor de riesgos. Identificación, análisis y evaluación de los ciberriesgos a los que se expone una entidad, para su adecuado tratamiento en base al coste-beneficio y de forma alineada con la estrategia y objetivos de la organización. Auditoría estratégica. Auditor en base a diferentes buenas prácticas, normas o regulaciones, con el objetivo de generar o mejorar el cuerpo normativo de la organización, definir políticas de seguridad, planes directores, etc. Auditoría normativa. Auditor para detección de no conformidades y oportunidades de mejora para incrementar la eficiencia y eficacia de los controles de cumplimiento en ámbitos TI, redes industriales, automoción, entornos en la nube, etc. Tanto en este caso como en el anterior, se puede ser consultor interno o externo, o incluso formar parte de una empresa certificadora, como veremos en la sección siguiente de en qué empresas trabajar. Cumplimiento normativo y controles. Se encargarían de adecuación de políticas, procesos, procedimientos y controles internos para adherencia de una organización a normas o estándares, como puede ser la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, el Reglamento General de Protección de Datos, PCI DSS para pagos electrónicos o la NIST 882 de ciberseguridad industrial. Resiliencia. Encargado de garantizar la disponibilidad de información y servicios en caso de disrupciones graves, mediante diseño y mantenimiento adecuado de planes de continuidad de negocio, de respuesta y recuperación ante desastres o planes ante crisis. Formación y concienciación. Especialista en el diseño, conducción y evaluación de programas de concienciación y formación de los empleados en materia de ciberseguridad, frente a ataques de ingeniería social, incluyendo ciberejercicios prácticos, fomentando la clasificación de información, uso de cifrado, buena gestión de metadatos, conocimiento del riesgo del uso del correo electrónico y fraudes asociados, políticas de contraseñas, puesto de trabajo seguro o buen uso de dispositivos móviles, por poner algunos ejemplos. Especialista de TI. Persona con cierta responsabilidad en el ámbito de los sistemas de información dentro de una organización, rol para el cual cada vez más el conocimiento de principios de seguridad, conceptos básicos y normativa aplicable es un plus, y un modo de diferenciación frente a la competencia, que puede abrir la puerta a otras posiciones de más jerarquía. Gerente de proyectos de seguridad. Perfil de gestor de equipo o responsable de proyectos de seguridad de la información, con conocimientos en la materia. De este modo, puede abordar el seguimiento de iniciativas que incluso hayan surgido a raíz de una consultoría técnica, puesto que conoce el sector, los conceptos básicos y las prioridades teóricas en base al riesgo. Oficinas técnicas de seguridad o PMO. Equipos en los que varios recursos trabajan para ofrecer internamente o a terceros clientes soporte en la gestión de seguridad de la información que requieran, consultas puntuales, ejecución de proyectos, auditorías, formación, etc. Privacidad y protección del dato. Especialista en seguridad, en leyes y normas relativas a la protección de datos personales, de cara a la evaluación de niveles de riesgos, pertinencia de controles, políticas y procedimientos, o incluso ejecutando evaluaciones de impacto de protección de datos, manteniendo registros de tratamiento, siendo encargado de comunicar brechas de seguridad a las autoridades de control, etc. Seguridad de información sanitaria. Perfil similar al anterior, pero especializado en este caso en el nicho del sector salud y las normas que especialmente le conciernen, como pueden ser las de privacidad, IPA o el Reglamento General de Protección de Datos. DPD, Delegado de Protección de Datos, conforme al Reglamento General Europeo. Podrá ser una figura interna, externalizada o incluso como servicio, trabajando para varios clientes simultáneamente. Es recomendable, aunque no imprescindible, que además tenga conocimientos de derecho y se encargaría de informar y asesorar a responsables y encargados de tratamiento de datos personales, ofrecer consejo, supervisar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y ser el punto de contacto y cooperador principal con la autoridad de control. Gobierno y estrategia de ciberseguridad. Posición de más relevancia dentro de una organización, como responsable de seguridad en un cargo intermedio. Puede ser el líder de un área funcional concreta o propietario de determinados subconjuntos de activos, y propiciar la toma de decisiones a nivel de gobierno o estrategia para la consecución de los objetivos de su área. Posiciones C-Level. Hablamos de la figura del CISO, Chief Information Security Officer, máximo responsable de seguridad de la información dentro de una organización. Rol senior, que supervisa la seguridad de la organización, a nivel de definición e implantación de políticas y procedimientos, procesos y controles de seguridad, incluyendo responsabilidad en materia de privacidad, protección de datos, formación y concienciación,
respuesta ante incidentes, estrategia, etc. Reportará al CEO cualquier eventualidad, alineado con la estrategia corporativa y consiguiendo el presupuesto necesario para cumplir con las necesidades estratégicas. Normalmente son perfiles con experiencia previa en TI. Resumiendo, en cuanto a los trabajos a desempeñar en ciberseguridad, has podido ver que en base a los dos perfiles diferenciados que comentamos en la sección previa, ciberseguridad técnica y GRC, hay multitud de puestos a cubrir, y solo he planteado algunos ejemplos. Cada posición requerirá unas habilidades y conocimientos concretos, algunos más generales y otros más especializados, y por supuesto en determinadas organizaciones se combinarán en roles en los que habrá que desempeñar varias funciones simultáneamente o en diferentes momentos en el tiempo. Lo bueno de la ciberseguridad es que hay mucha variedad de puestos, tareas y organizaciones, con lo cual encontrar algo que nos encaje para acceder a un trabajo o para posteriormente movernos a otro que nos satisfaga más será relativamente sencillo. Hemos visto ya en este bloque, en el que nos preguntamos cómo formarnos en ciberseguridad, el tipo de trabajos que podríamos desempeñar. Veamos ahora dónde podríamos trabajar, el tipo de organizaciones que nos podría encajar, para que vayamos pensando hacia dónde nos gustaría encaminarnos. Advierto que, aunque planteo algunos nombres concretos en las diapositivas, son meros ejemplos de las miles de organizaciones que a nivel nacional o internacional requieren constantemente perfiles de ciberseguridad. Como veis, hay muchos tipos de organización, con misión y filosofía en muchos casos diametralmente opuestos, en los que un profesional de la ciberseguridad tendría cabida. Os planteo en concreto 15 opciones diferentes de lugares para iniciar o desarrollar una carrera profesional. Empresas o administraciones públicas, empresas privadas en general, entidades dedicadas a la docencia, organismos de investigación, administraciones públicas relacionadas con la ciberseguridad, empresas que ejecuten actividades de I+D, consultoras, auditoras, certificadoras, fabricantes de productos y servicios de ciber, proveedores de servicios de ciberseguridad gestionada, proveedores de ciber generalistas, despachos de abogados, agencias de control, funcionariado y, por último, el ofrecimiento de nuestros servicios como freelance a cualquiera de las anteriores, o bien establecer nuestra propia compañía. Todo ello son opciones que considero puede haber sobre la mesa a la hora de buscar un potencial destino. En mi caso, como ya he mencionado, tras pasar unos años en la empresa privada, me he hecho freelance y ahora colaboro con empresas en desarrollo de producto, I+D y consultoría GRC. Me dedico también a la formación de estudiantes y profesionales en mi propia escuela. Veamos ahora ejemplos concretos de las casuísticas anteriores. Empresas públicas o administraciones locales, autonómicas o a nivel estatal. Aquí hay muchos ejemplos que podríamos poner. Normalmente, las empresas no requerirán más que pasar por un proceso de selección, mientras que en las administraciones públicas, en muchos casos nos exigirán superar una oposición. Los tipos de trabajo a desempeñar pueden ser de muy diversa índole, siempre relacionados con alguno de los roles que hemos visto en la sección anterior. Habrá puestos, por ejemplo, dedicados al mantenimiento de la infraestructura de red desde la perspectiva de la ciberseguridad, mientras que otros serán más de cumplimiento y adecuación normativa, por ejemplo, al Esquema Nacional de Seguridad, que es de obligado seguimiento por parte de los organismos públicos que ofrezcan servicios electrónicos a los ciudadanos. En la empresa privada, por su volumen y su presencia a lo largo de toda la geografía, es donde tendremos más posibilidades. Aquí podemos apuntar tanto a empresas tecnológicas como de corte más generalista o transversal, de diferentes tamaños, desde pequeñas microempresas que quizás funcionen a modo de startup, donde generalmente nos requerirán conocimientos técnicos y el ritmo de trabajo puede ser algo más frenético, pasando por pymes en las que podamos ejercer un rol multifunción, o grandes empresas y multinacionales en las que generalmente nuestro papel estará más definido o especializado, y en muchas ocasiones tendrán equipo interno de seguridad lógica, ciberseguridad técnica y GRC completamente definidos y compartimentados. En este escenario, si buscamos estabilidad, habremos de realizar una investigación previa acerca de la evolución de un sector concreto de actividad y de las políticas concretas de cada empresa en la que queramos enviar nuestro currículum. Banca, seguros, energía, alimentación, tecnología, etc. Para acceder, en cambio, al ámbito de la información y la docencia, hay diversas vías. Tenemos las instituciones tradicionales, como son universidades o centros de FP, por ejemplo. En el caso de universidades públicas, será complicado acceder sin estudios reglados, y cada vez más se exige un doctorado. En las privadas es más sencillo acceder, pero principalmente los puestos se consiguen a través de contactos. Para los centros de FP públicos habremos de superar una oposición. Otras opciones son academias o centros de formación más modestos o locales, contactar directamente con empresas proveedoras de servicios de formación en Internet, por ejemplo, o bien crear nuestros propios contenidos y ofrecerlos en una plataforma o bien propia o en alguna de las existentes hoy en día en Internet de uso masivo.
Los retos en este último caso, asociados al emprendimiento, serán la atracción de público objetivo. Si construimos nuestra propia plataforma, habremos de realizar una inversión en publicidad directa o en construir una imagen de marca. Y si lo subimos a una plataforma comercial, pagaremos el peaje de normalmente altas comisiones. Si te gusta la I+D, bien para desarrollar nuevo conocimiento básico o productos y servicios de ciberseguridad innovadores, existen muchos centros de investigación a nivel nacional a los que podrías optar a acceder. Enlazo además un directorio con otras opciones. Normalmente, en este caso, sí se exigirán conocimientos técnicos importantes. En la categoría de organismos públicos de ciberseguridad he englobado varias tipologías. Tenemos organismos dedicados a aspectos más técnicos o más volcados en la parte de gestión de la ciberseguridad corporativa, algunos de los cuales requerirán superar pruebas de acceso únicamente, otros requerirán ser empleado público. Mención aparte merecen las divisiones de delitos telemáticos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también requerirán superar unas exigentes pruebas de acceso. En general, para acceder a estos puestos se requieren conocimientos específicos y méritos previos, pues hay gran competencia cuando se generan vacantes por la estabilidad de los puestos. Antes habíamos hablado del rol de I+D en el ámbito público. Lógicamente, también existe la posibilidad de desempeñar este rol en empresas privadas o consultoras, como es mi caso. En este escenario, dado que las empresas se orientan a la búsqueda del beneficio, no harías, en general, investigación básica, sino orientada al desarrollo de productos y servicios para su posterior lanzamiento al mercado, directamente como proveedor de soluciones, indirectamente como fabricante o incluso licenciando tecnología propietaria y cediendo derechos de patentes. En el ámbito de consultoría, como ya hemos comentado, se pueden desarrollar múltiples roles técnicos y de GRC, en función de las necesidades de sus clientes. Y podríamos trabajar en grandes consultoras internacionales, nacionales o de ámbito más local. Por motivos obvios, cuanto más tamaño, mayores oportunidades de aprendizaje por la variedad de proyectos y tareas que se pueden llegar a abordar. Quizás también más opciones de progresar profesional y salarialmente, pero el nivel de exigencia aparejado también puede ser elevado. No obstante, la carga de trabajo en muchas ocasiones dependerá un poco de las circunstancias, los recursos, los responsables jerárquicos y la cartera de clientes. No hay una correlación clara entre tamaño de empresa y nivel de estrés o probabilidad de éxito profesional. De todas maneras, si me pedís mi opinión, aunque las pruebas de acceso y la competencia serán más exigentes, yo os recomendaría trabajar en una grande al menos un tiempo, si se presenta la oportunidad. En cuanto a las empresas auditoras y certificadoras, estas son una tipología muy concreta de organización especializada en cumplimiento normativo, de cara a terceros que quieren certificar la adherencia a normas o estándares internacionales. Hay muchas organizaciones, como por ejemplo las consultoras, o profesionales freelance que pueden llevar a cabo auditorías internas, pero solo unas pocas empresas pueden acreditar a nivel formal ese cumplimiento de cara a obtener una certificación. El número de entidades acreditadas para la auditoría y certificación formal es reducido, y por tanto entrar en ese subsector es más complicado que en otros, básicamente por falta de oferta de puestos. En cuanto a fabricantes de productos y servicios de ciberseguridad, tenemos una grandísima variedad de opciones. En general, se requieren conocimientos técnicos de ciberseguridad y buen nivel de inglés. En los últimos años están apareciendo en el mercado muchas empresas de nueva creación dedicadas a este nicho, la mayoría de ellas americanas o israelíes. Las más importantes a nivel mundial desde mi punto de vista son estas, que ofrecen puestos sobre todo de innovación, desarrollo de negocio, comerciales y soporte al cliente. Los MSSP, o proveedores de servicios de seguridad gestionada, son organizaciones que se encargan de operar productos y servicios de ciberseguridad para sus clientes de manera externa, mediante personal dedicado o compartido, por ejemplo, en centros de operaciones de seguridad 24/7, oficinas de seguridad dedicadas al cliente, etc. En este tipo de empresas se pueden ejercer roles más técnicos relacionados con GRC o de gestión interna y externa, por ejemplo, de cara a presentación y manejo de ofertas con potenciales clientes. Hay bastante variedad de actividades y roles a desempeñar, por lo que puede ser un destino interesante. Te dejo un recurso con el ranking del Top 250 a nivel mundial de 2022, en el que se incluyen algunos proveedores españoles de gran calidad. Tenemos también proveedores de ciberseguridad generalistas o transversales, en el sentido de que ofrecen soluciones integrales a sus clientes, incluso llave en mano. Aquí ya hay solape parcial con los proveedores de servicios gestionados anteriores, y podremos ejercer una gran multitud de roles de los que describimos en la sección previa de tipos de trabajos en ciberseguridad, tanto en la parte técnica como en la de ciberseguridad corporativa GRC. Como en los otros escenarios, según el tamaño de la empresa y su cartera de clientes, la variedad de actividades será mayor o menor, y algunas tendrán un carácter internacional mientras que otras no.
Debemos orientarnos hacia lo que más nos puede interesar. El ámbito del derecho en ciberseguridad está muy relacionado con el cumplimiento de normas y regulaciones nacionales, pero sobre todo con la privacidad y la protección de datos personales. Podremos ofrecer servicios de asesoramiento tecnológico a un despacho de abogados y o cliente final directamente. Otra salida muy interesante es la de delegado de protección de datos interno en una organización, o como servicio, compartido con otras organizaciones, como freelance o como empleado de un bufete de abogados, por ejemplo, puesto que esta figura está tomando cada vez más relevancia en la industria, hasta el punto de que directivas europeas obligan a tener DPD en empresas de más de 50 empleados en ciertos supuestos. En estos casos, para ejercer el rol será un plus el tener estudios de derecho, aunque no es imprescindible. Las agencias de control son las autoridades en protección de datos independientes, órganos de vigilancia de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en España. Como indican en su página web, prestan soporte a la ciudadanía, con foco específico en los menores y a los responsables de tratamiento de datos para llevarlos a cabo conforme al derecho, observancia y cumplimiento del Reglamento Europeo. Tutelan el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos. Como se ve en la diapositiva, son muy pocas, y a mi entender se requerirá experiencia, conocimientos especializados y probablemente la carrera de Derecho para acceder a los escasos puestos que se puedan generar de cuando en cuando. Si en nuestra búsqueda queremos primar la estabilidad laboral, una buena opción puede ser el funcionariado. Es vox populi que en general los funcionarios disfrutan de ciertas ventajas a nivel laboral, si bien es cierto que los salarios pueden ser algo más limitados que en el sector privado en determinados ámbitos. En cualquier caso, es una opción más que respetable y muy gratificante si tu propósito es prestar tu ayuda y servicios a la ciudadanía. Yo conozco unas cuantas personas que tras hacer carrera en la empresa privada han decidido pasarse a la pública y están bastante contentos. Hay multitud de organismos públicos que requieren funcionarios especializados en TI y ciberseguridad. Si bien es cierto que siendo honesto, desconozco si en todos los casos se requieren estudios superiores, es decir, una ingeniería, a modo de prerequisito. Te dejo el enlace del portal del Cuerpo de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado por si quieres curiosear. Por último, siempre podríamos ejercer roles de ciberseguridad técnica corporativa GRC como profesionales independientes, como es mi caso. Resalto en color cerceta los ámbitos en los que considero que un profesional externo encajaría mejor, pero en cada caso la imaginación es el único límite. Ventajas del emprendimiento: flexibilidad horaria, libertad para fijar tus propias tarifas y escoger la actividad concreta a la que dedicarte, potencialmente capacidad de generar unos ingresos mayores y algunas ventajas fiscales, como por ejemplo la capitalización del paro en caso de tener derecho a él, la desgravación de ciertos gastos, ayudas directas para inicio de actividad y tarifa plana de seguridad social el primer año, quizás el segundo dependiendo de dónde residas. Inconvenientes que veo: incertidumbre de ingresos salvo que tengas una cartera de clientes recurrente, ausencia de vacaciones pagadas, más dificultad para acceso a paro o bajas laborales y costes laborales crecientes. Hay cierta inseguridad jurídica a este respecto en España. Aquí quiero advertirte que, si bien es cierto que hay mucha demanda de profesionales, yo no recomendaría a una persona sin experiencia comenzar por esta vía. Me parece que tiene sentido rodarse en una entidad que nos proporcione una carga de trabajo sostenible. Y una vez que tenemos cierto bagaje, experiencia y herramientas en nuestra mochila para afrontar diversas situaciones, así como quizás una red de contactos y de clientes, plantearnos el salto si es lo que verdaderamente queremos. Incluso en dicho caso, podríamos plantearnos establecer nuestra propia empresa. En este caso, desaparecería la restricción de la escala, por la que nuestro rendimiento económico está limitado por el número de horas que trabajamos al mes. Podríamos apoyarnos en terceros colaboradores e incrementar por mucho nuestra capacidad de generar ingresos. Pero de nuevo, siendo realista, esto no es fácil. Un porcentaje muy amplio de las startups desaparecen a los pocos años de su creación, y el sacrificio no solo es personal, sino también muchas veces patrimonial de sus fundadores, y puede llegar a ser alto. Resumamos lo que acabamos de ver en esta sección. Para trabajar en ciberseguridad, ya sea técnica o en la parte de seguridad de la información corporativa o GRC, hay decenas de tipologías de organización, desde administraciones públicas, consultoras, proveedoras de servicios de ciber, etc. Literalmente miles y miles de posiciones concretas en empresas o entidades que podríamos ocupar. Hemos repasado 15 opciones distintas y planteado las características de cada nicho, sus peculiaridades, algunas ventajas e inconvenientes de optar por dichas vías y algunos recursos extra para seguir investigando. Con todo esto, más lo que vimos en la sección previa acerca de las salidas profesionales a nivel de rol teórico, ya puedes hacerte una composición de lugar de hacia dónde te podría interesar orientar una futura carrera profesional en el mundo de la seguridad de la información.
Veamos, pues, la última pieza de este bloque. Ya sabemos a qué nos gustaría dedicarnos y a qué tipo de organización apuntamos. Solo nos falta determinar cómo nos vamos a formar para adquirir esos conocimientos que nos pongan en una buena posición para poder optar a ese puesto que ansiamos. Analizaremos a continuación las principales opciones y sus características. Como puedes ver, hay múltiples opciones de formación disponibles. Cada una posee sus propias características en cuanto a alcance de contenidos, oficialidad o no de los estudios, precios, etc. Comentaremos a continuación una por una, sus pros y contras, de cara a ayudarte a que te puedas decantar por la que más se adecue a tus intereses. Veamos en primer lugar el autodidactismo, es decir, la formación por tu propia cuenta. Mediante esta estrategia, puedes adquirir conocimientos mediante la búsqueda de información en foros especializados del sector, cursos online generalistas, tutoriales, libros, canales de YouTube, etc. Habíamos visto cuando analizamos la situación del sector en España que casi un tercio de los profesionales había accedido al sector tras formarse de manera autodidacta. Las ventajas que veo a este modelo es que puedes aprender a tu propio ritmo, a un coste muy reducido, incluso virtualmente cero, y centrándote única y exclusivamente en aquellas áreas de la ciberseguridad que realmente son de tu interés. Los inconvenientes, pues que quizás el hecho de que nadie te empuje ni te motive haga que te formes más lentamente, que dependiendo de cómo selecciones tus fuentes de información, quizás tu conocimiento esté sesgado o no sea lo suficientemente exhaustivo, y que probablemente por ese motivo solo puedas acceder a posiciones muy específicas y totalmente conectadas con tu área de conocimiento. Independientemente de que exista mucha demanda de profesionales, los empleadores siempre intentarán encontrar el mejor candidato posible. Y a una persona que se ha formado a sí misma, aunque esto diga mucho en su favor en cuanto a determinación, quizás la vean con cierto recelo. Otra opción es formarse contactando y absorbiendo información, fuentes de conocimiento, recomendaciones y consejos sobre formas de aprender por parte de grupos de expertos que puedas conocer en eventos, ferias, asociaciones de hackers, hackatones o similar. El escenario de ventajas e inconvenientes sería parecido al anterior, con el agravante de que los conocimientos que adquieras en este caso quizás estén muy volcados en la parte práctica, y en esta ocasión probablemente también centrados en ciberseguridad técnica. Es bastante probable que te falten fundamentos teóricos. Si es lo que buscas, adelante, pero no será el camino más sencillo ni el más habitual. En las estadísticas que vimos, menos del 6% se formaba de este modo. Mediante familiares o amigos. Si tuvieras la gran suerte de que quieres formarte en ciberseguridad y tienes un conocido o pariente de verdadera confianza que se compromete contigo a mentorizarte, acompañarte y guiarte en el camino formativo proporcionándote recursos y dedicándote tiempo de calidad, pues parece una buena forma de aprender. Lo cierto es que esto no suele ser muy realista, por lo que menos del 1% de los profesionales de la ciberseguridad encuestados se ha formado por esta vía. Y en general, todos aquellos que accedan a puestos sin una formación organizada, reglada o no, probablemente sean sometidos a pruebas de acceso más exhaustivas, sin que esto sea algo necesariamente malo, puesto que si nuestros fundamentos han sido adquiridos sólidamente, esas pruebas nos permitirán brillar y destacar sobre otros competidores potenciales. Los cursos especializados y bootcamps son una de las opciones predilectas de los profesionales del sector. Según la encuesta de Observa Ciber del Instituto de Ciberseguridad de España, casi uno de cada 4 trabajadores del sector se han formado de esta manera. Se trata de itinerarios formativos diseñados específicamente para adquirir conocimientos de forma eficaz y eficiente. Algunos son meramente teóricos, otros son teórico-prácticos, especialmente los bootcamp, que suelen ser cursos relativamente cortos, de pocas semanas o meses, y en los que la parte teórica generalmente es la mínima imprescindible para asentar los conceptos necesarios para abordar la parte práctica con garantías. Aquí la clave es escoger sabiamente en base a tus intereses, la calidad del proveedor y su programa formativo. Hay una gran variedad de opciones en cuanto a proveedores, alcances, niveles, reputación del profesorado, grado de soporte y precios. Yo recomendaría optar por programas teórico-prácticos, y si optas por opciones online, que su plataforma de e-learning tenga cierta calidad. Esto es vía eficaz de entrada al mundo laboral, que posteriormente se puede complementar, por ejemplo, con certificaciones específicas, una vez se adquiera cierta experiencia. Los másters. Los estudios de posgrado pueden ser interesantes, según tu caso particular. Una ventaja que tienen algunos de ellos es que gozan de oficialidad en cuanto a respaldo por parte del Ministerio de Educación y ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, pero suelen ser algo caros y rígidos en cuanto a su impartición, y requieren estudios universitarios previos en una rama tecnológica. Otros son másters propios o cursos especialistas y pueden ser más o menos flexibles. En España hay muchas opciones de entidades públicas y privadas, homologados o no.
Los precios, características y el grado de soporte varían mucho entre sí. Algunos tienen exámenes y obligan a realizar actividades prácticas y otras no. También existe la opción de buscar opciones enteramente remotas, híbridas o presenciales. Existen a su vez másters más generalistas, que cubren los conceptos y las temáticas principales del sector de manera teórico-práctica, tanto de la parte de cibertécnica como de GRC, pero de manera más superficial, o bien otras más enfocadas a un solo ámbito del saber, por ejemplo el pentesting, en el que suelen ser más exhaustivos. Hay que decir que de la parte de GRC la oferta es más bien escasa. Generalmente los másters suelen durar una gran cantidad de meses, o un año lectivo completo, y requerir un trabajo final que requiere cierta investigación por parte del alumno. Comentar que si tu situación es que estás trabajando actualmente en el sector IT o ciber y te quieres reciclar, optar por un máster oficial puede ser realmente exigente si le quieres sacar todo el jugo en cuanto a compatibilizarlo con tu vida personal y profesional. Lógicamente, no otorgan la flexibilidad que puedes tener en un curso de especialización online, por ejemplo, que quizás te ofrezcan hacer a tu ritmo. En definitiva, ventaja: suelen tener una pátina de mayor brillo en el currículum de cara a la empleabilidad, pero inconveniente: suele ser un camino más largo, probablemente más costoso e inflexible que los cursos que mencionábamos antes. Hoy en día en el sector tecnológico, la necesidad de un título reglado es cada vez menor, por lo que esta no es la vía más eficiente para acceder al mercado. Aún así, casi un 11% de los profesionales optan por ella, según la encuesta que vimos antes. La formación profesional es una opción más que correcta para adquirir conocimientos. Hoy en día están proliferando nuevos estudios, tanto de instituciones públicas como privadas de FP, que permiten adquirir conocimientos de cierta calidad debido a la gran demanda existente de gente formada. Ventaja: formación relativamente barata y en muchos casos oficial. El inconveniente que veo a este modelo es, además de la rigidez en la metodología, en muchos casos es 100% presencial, y cursos de 2 años, que la formación suele estar muy sesgada hacia la parte práctica y muy atomizada en cuanto a que cada programa formativo se centra en unos aspectos muy concretos descuidando otros. Mi experiencia con estos alumnos es que carecen de muchos conceptos y conocimientos básicos, si bien es cierto que considero que no es mala opción para acceder a un puesto entry level. Mi intuición es que también los estudiantes provenientes de un FP tendrán por lo general una capacidad de progresión limitada, salvo que demuestren muy buen nivel, condiciones innatas, mucho empuje o una capacidad de mejora continua mediante autoformación, certificaciones, etc. Las actividades extracurriculares son aquellos programas o proyectos diseñados para la adquisición de conocimientos específicos, pero que no forman parte de un plan formativo oficial o reglado. Pueden ser pequeños cursos realizados de manera lateral a una formación troncal que se está adquiriendo, por ejemplo, una especialización en ciberseguridad en paralelo a una carrera de ingeniería informática. En este caso, sinceramente y siendo totalmente honesto, desconozco la oferta existente, aunque entiendo que por su propia naturaleza y dado que normalmente se cursa en paralelo a la actividad curricular, la carga lectiva asumo que no será demasiado exigente. Quizás los cursos que comentamos antes, por los que optaba en torno a un 25% de los profesionales, podrían ser herramientas para cubrir también este apartado. Según la encuesta, casi un 10% de los profesionales se decantan por la opción de las actividades extracurriculares. Del mismo modo que mientras cursamos otros estudios generalistas podemos asistir a actividades extracurriculares relacionadas con la ciber, si estamos inmersos en un plan formativo de los que tradicionalmente se relaciona con la ciberseguridad, como puede ser la ingeniería informática, telecomunicaciones o incluso derecho, podamos cursar asignaturas específicas como son las de libre configuración, que nos permitan adquirir conocimientos de la parte técnica o de gestión de la seguridad corporativa, por ejemplo, de fundamentos de ciberseguridad o privacidad y protección de datos personales. La ventaja de este modelo es que es totalmente orgánico. De paso que haces una formación principal, de forma simultánea adquieres conocimientos específicos del sector. El coste económico y en tiempo será menor que en algunos de los modelos previos, y de cara a los empleadores se ve como algo más natural. El principal inconveniente, a mi modo de ver, es que el conocimiento específico que se adquiere es mucho más superficial que en los cursos específicos o bootcamps intensivos. Un 6% aproximadamente de los profesionales encuestados tenía asignaturas relacionadas con ciber en sus estudios universitarios, y un 2,5% optaron por asignaturas de libre elección. Por último, hablemos de las certificaciones. Las certificaciones son títulos respaldados por instituciones o asociaciones reconocidas en el sector, y el propio interés del profesional es el que le hará decantarse por uno u otro campo de especialización entre los muchos disponibles. Hay certificaciones cuya obtención partiendo de cero podría suponer solamente semanas de trabajo, mientras que otras literalmente años. Todas suelen requerir superar un examen para su concesión, algunos verdaderamente duros, de 4 horas de duración, como el CISP, y se pueden superar con autoestudio
haciendo uso de los materiales adecuados, normalmente oficiales y de coste más o menos asequible. En el mercado existen gran variedad de certificaciones en materia de ciberseguridad. Algunas se orientan más a la gestión de la seguridad, aspectos de GRC, y otras se enfocan de manera más específica a alguna técnica, metodología, norma concreta o rama del saber, dentro del extensísimo cuerpo de conocimiento disponible. Si bien en ocasiones se utilizan para adquirir conocimientos, en otros casos sirven para refrendar una experiencia previa adquirida por otros medios, o para complementarla. Como ventaja ya hemos comentado su reconocimiento y prestigio internacional en muchos casos. Entre los inconvenientes, en muchos otros está su complejidad de obtención, elevado precio y la necesidad de renovación constante en periodos de varias anualidades normalmente, requiriendo una nueva inversión en tiempo y dinero. Por otro lado, en no pocas ocasiones se requiere experiencia profesional acreditable para su obtención, por lo que muchas certificaciones no son un objetivo viable para un profesional junior. Algunas certificaciones reconocidas son las de ISACA, la Asociación de Consultoría y Auditoría de Sistemas de Información, ISC Cuadrado, el Consorcio Internacional de Certificación en Seguridad de Sistemas de Información, o CompTIA, la Asociación de Industria de Tecnologías de Computación, pero hay muchas más, tanto de la parte técnica como de gestión o GRC. Un 7% de los encuestados por Observa Ciber han obtenido algún tipo de certificado de ciberseguridad. Resumamos esta última sección. Hemos analizado diferentes opciones para adquirir conocimientos de ciberseguridad y optar a trabajar en el sector. Como ves, hay muchos caminos con diferentes características, más largos o cortos, más o menos costosos, de diferente grado de especialización, de mayor o menor reconocimiento por parte de los empleadores y que permiten acceder a unos determinados puestos u otros y progresar o no con mayor facilidad. Debes hacer el ejercicio interno nuevamente de analizar qué es más adecuado para ti de acuerdo a tus intereses y situación personal y familiar, teniendo en cuenta que los itinerarios no necesariamente son excluyentes. Si eres estudiante y vas a elegir estudios, quizás tenga sentido hacer una carrera universitaria o FP y luego especializarte mediante cursos o certificaciones. O si necesitas trabajar cuanto antes, hacer un curso especializado o un bootcamp. Si ya has hecho unos estudios formales previos en otra área y quieres saltar a este sector, la vía más adecuada, o al menos la más ágil, probablemente sea un curso especializado o bootcamp. Si eres profesional del sector IT y te quieres reciclar al sector ciber o simplemente adquirir de nuevo conocimientos de esta parte para robustecer tu perfil, puede tener sentido un máster o, de nuevo, cursos especialistas o bootcamps. Si me pides opinión, para no cerrarte vías a posteriori en cuanto a posibilidad de acceso a determinados puestos o limitar tu capacidad de progresión, el autodidactismo, los grupos de expertos y familiares o amigos, los dejaría como una opción complementaria muy válida, pero que no sería mi opción principal. Bien, estamos llegando al final, así que recapitularemos brevemente qué hemos aprendido hasta el momento en esta clase acerca de por qué estudiar ciberseguridad. Repasemos los contenidos expuestos. Hemos hecho un viaje en el que hemos descrito, en primer lugar, el porqué de estudiar ciberseguridad. Aquí básicamente hemos contado con mucho detalle tres razones principales. El gap demográfico existente y venidero, que hace que tanto actualmente como en los próximos años, debido a la pirámide de población y los flujos migratorios, no haya personal suficiente para cubrir las necesidades de profesionales de todos los sectores, y especialmente los tecnológicos. Poníamos el ejemplo de Alemania, donde en 2030 faltarán un 20% de los trabajadores que necesitan. La segunda razón es la digitalización de la sociedad. El uso intensivo de nuevos productos, servicios y la economía digital implican más riesgos y amenazas para la ciberseguridad y presionan al alza la necesidad de más profesionales en el sector. Y por último, tenemos el cibercrimen, la industria más rentable del mundo hoy en día por ingresos y que no para de crecer vertiginosamente impulsada por la gran facilidad de comisión de delitos informáticos en un mundo que depende cada vez más de la tecnología. Todo esto supone una gran oportunidad para dedicarse profesionalmente a la ciberseguridad. Posteriormente nos hemos centrado en el qué, para que entiendas en qué consiste este sector, de nuevo mediante tres aspectos. Primero hemos definido la seguridad de la información y la ciberseguridad. ¿Y qué es lo que tratamos de proteger? Los activos en sus dimensiones de seguridad, mediante una serie de controles de distinta índole. Luego hemos descrito la situación concreta del sector a nivel laboral. En cuanto a crecimiento esperado, entre un 4 y un 8%, la falta de profesionales estimada para los próximos años, más de 80.000 profesionales en España y casi 3,5 millones a nivel mundial, y hemos hablado un poco de opciones de formación y salarios, llegando a la conclusión de que hay caminos formativos que se adaptan a casi cualquier perfil y que los salarios son realmente buenos en comparación con otros ámbitos de actividad. Y por último, hemos visto los tipos de empleo en cuanto a posibilidades de especialización que se pueden ejercer en el sector, rama técnica o seguridad corporativa GRC, sus características, pros y contras
y cualidades que quizás debemos poseer para optar por una u otra vía. Y finalmente hemos visto el cómo. Una vez que entendemos que hay una buena oportunidad en dar el salto como profesional al sector de la ciberseguridad, porque comprendemos en qué consiste y las razones de la elevada demanda, revisamos cuáles son las vías para acceder al mercado laboral. Y de nuevo analizamos esto desde tres ángulos diferentes. Por un lado, qué salidas profesionales concretas, es decir, qué roles o trabajos podemos llegar a desempeñar tanto en la parte técnica como en GRC, o puestos que combinan ambos mundos. Por otra parte, hemos hecho un repaso bastante exhaustivo al tipo de organizaciones y perfiles corporativos a los que nos podría interesar acceder, poniendo bastantes ejemplos reales de empresas u otros organismos que pueden estar interesados en que trabajes con ellos, y comentando algunas particularidades de cada caso. Y finalmente, hemos valorado las diferentes opciones de formación por las que habitualmente se decantan los que ahora son profesionales del sector, describiendo sus características con cierto detalle, pros y contras, y cuáles desde mi punto de vista son las vías más adecuadas en cada caso. Con todo lo anterior, tienes ya en tu mochila muchísima información de gran valor, y puedes ver que sí, que realmente estudiar ciberseguridad y dedicarte profesionalmente a ello, en general es una buena oportunidad. ¿Pero lo es para ti? Para averiguarlo, hagamos una reflexión. Se suele decir que una persona debería dedicarse a algo que esté en la intersección de cuatro factores: algo que me guste, algo que se me dé bien, algo que el mundo necesite y algo por lo que la gente, particulares o empresas, estén dispuestos a pagar. Las dos últimas, en base a lo que hemos mencionado a lo largo de la clase, las tenemos cubiertas. Por varios motivos, el mundo sí necesita cada vez más la ciberseguridad y hay mucha gente dispuesta a pagarte porque les ayudes a asegurar la protección de sus activos. Esto es algo muy importante, puesto que si realmente solo podemos poner un cheque en los otros dos factores, pero no es una necesidad por la que puedas facturar, me temo que tu preferencia tendría que quedarse en un mero hobby. Ahora la clave es saber si te gusta y si te dará bien. Para lo primero, quizás puedas tener ya una intuición, en base a lo que hemos visto sobre qué es la ciberseguridad, y para lo segundo, desde luego ya podrás tener más o menos una corazonada de cuando repasamos qué características se requerían en cuanto a carácter y habilidades personales en cada rama de la ciberseguridad. Por los conocimientos no deberías preocuparte, porque escogiendo la opción formativa adecuada, con trabajo y esfuerzo los adquirirás, estoy seguro. Si puedes poner un check en las cuatro variables, no esperes más y ponte en acción para aprender y dar el salto. Y finalmente, espero que no te moleste que me tome la libertad de hablarte un poco sobre mí y una propuesta de valor que quiero hacerte. Soy Óscar Iglesias Touceda, de origen gallego, concretamente vigués, y afincado en Madrid desde 2013. Antes de nada, soy padre de una niña maravillosa, que has visto en la introducción, aunque sea de espaldas, y de profesión consultor freelance de seguridad de la información GRC, así como responsable de producto I+D en ciberseguridad IT industrial en startups y empresas ya asentadas. Mi formación principal es Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y máster en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de La Rioja, graduado con honores. Tengo más de 15 años de experiencia con distintas organizaciones y anteriormente he desarrollado otros roles como jefe de producto en Vodafone España del portfolio de soluciones de ciberseguridad para clientes e empresa. He gestionado productos de seguridad de la información tanto para autónomos y microempresas como para grandes corporaciones y administraciones públicas, a nivel nacional e internacional. Además, soy cibercooperante del Instituto de Ciberseguridad de España, miembro de ISACA y poseo muchas otras certificaciones que puedes curiosear en mi perfil de LinkedIn. Y precisamente de formación quería hablarte. Como soslayé en la introducción, esta es una de mis pasiones, por lo que cuando dejé la gran empresa, uno de mis retos fue ser capaz de generar una fuente de conocimiento relevante para que otras personas pudiesen desarrollar una carrera profesional en un mundo que me resulta apasionante, como es la ciberseguridad. Esto lo convertí en uno de mis propósitos. Inicialmente comencé con un humilde blog, pero posteriormente decidí embarcarme en la aventura de crear algo más grande, y esto es lo que quiero comentarte hoy para cerrar. Te presento escuelatecnologicadaferra.com. Aquí podrás realizar mi curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, cuyas características te comentaré a continuación. En cuanto al alcance del curso, pivota alrededor de la seguridad de la información, para proteger los activos de valor de clientes y organizaciones en las dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El curso cubrirá todos los aspectos de la seguridad de la información GRC o corporativa, gobierno y gestión de la seguridad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Créeme cuando te digo que probablemente es el más completo y exhaustivo del mercado. He analizado unos cuantos. El formato es un curso tipo máster propio online, habilitante a nivel profesional y teórico-práctico. En cuanto a los contenidos, tenemos 5+2 bloques formativos: gobierno de la seguridad,
análisis de riesgos, cumplimiento normativo, auditoría de la seguridad, regulación legal, así como 2 anexos, salidas profesionales y certificaciones oficiales disponibles. En cuanto a prácticas, muy importante, haremos prácticas representativas del trabajo diario de un profesional de la ciberseguridad GRC, definición de políticas de seguridad, planes directores, análisis de riesgos tecnológicos, auditorías, planes de continuidad de negocio, evaluaciones de impacto de protección de datos. En total, 9 prácticas muy exhaustivas en cuanto a documentación de contexto, cómo realizarlas, ejemplos de resolución y vídeos explicativos. He querido poner mucho empeño en que los alumnos aprendan no solo conceptos teóricos, sino también la aplicación práctica real. Todo orquestado a través de la plataforma de e-learning, en la que tendrás disponible todo lo habitual que encuentras en las plataformas online, universidades públicas y privadas. A tu ritmo. La duración estimada es flexible en función de tu dedicación, pero estimo que para sacarle todo el jugo, unas 190 horas serían suficientes. Si se cursase centrándose solamente en los básicos, sin explotar toda la bibliografía, etc., quizás entre 50 y 100 horas. La plataforma estará abierta durante varios meses desde la inscripción en el curso. En cuanto a multimedia, tenemos vídeos formativos, más de 16 horas de contenidos. También hay más de 400 páginas de contenido teórico y 300 páginas de contenido asociado a las prácticas. Como decía, 9 actividades prácticas, representativas de un 80-90% de las actividades en seguridad de la información GRC realizadas en el mundo profesional. Más de 200 referencias bibliográficas, a nivel nacional e internacional, libros, normas, leyes, artículos, posts, etc. Más de 50 normas, leyes y reglamentos nacionales o internacionales analizados. Cobertura de buenas prácticas, estándares y decenas de normas y leyes nacionales e internacionales, a nivel general y sectorizadas. IT, ciberseguridad industrial, entornos cloud, automoción, transporte, energía, sanidad, pagos electrónicos, protección de datos, etc. Contenidos actualizados anualmente con todas las novedades del sector. 200 preguntas tipo test para evaluar los conocimientos adquiridos, 40 al final de cada bloque. Soporte al alumno por email, foro y tutorías grupales online periódicas conmigo. Pertenencia permanente al grupo de exalumnos. Tutorías individuales opcionales, a nivel formativo o de plan de carrera. Examen final también opcional. Posibilidad de acceso a ofertas de empleo que pudiesen llegarme, no garantizadas obviamente. Certificado final de aprovechamiento, con nota obtenida en el examen final si aplica. Y recuerdo que es una opción formativa muy demandada. Según el Observatorio de INCIBE, aproximadamente 1 de cada 4 profesionales del sector se forman con este tipo de cursos. Múltiples salidas laborales sin necesidad de experiencia o conocimientos previos. Ya hemos visto algunas de ellas: analista de sistemas de información, analista de riesgos, auditor estratégico, auditor de normativa, cumplimiento y controles, resiliencia, formación y concienciación, especialista de IT con conocimientos de ciber, gerente de proyectos de ciberseguridad, PMO de ciberseguridad, privacidad y protección del dato, especialista en seguridad de información sanitaria, auditor técnico, gestor de producto de ciberseguridad, account manager, delegado de protección de datos, gobierno de la seguridad, CISO. También en ocasiones tendremos descuentos especiales disponibles para matrícula. Por cierto, consulta condiciones en caso de ser estudiante, parado de larga duración o colectivo desfavorecido. Hay becas disponibles previa verificación de la información aportada, incluso programas de financiación especiales o a coste cero. Recuerda, puedes prepararte para trabajar en el sector mediante mi curso especializado de ciberseguridad corporativa GRC en escuelatecnologicadaferra.com. Esta es la vía formativa por la que optan casi 1 de cada 4 profesionales, con múltiples ventajas como la formación a tu ritmo, en un sector de actividad con gran demanda, especialmente en la parte de GRC, y con la enorme ventaja de que esta rama no requiere experiencia ni formación previa alguna. De nuevo, consulta las condiciones en la web o contáctame. Y recuerda que hay ofertas especiales para estudiantes, parados o personas de colectivos desfavorecidos. Te dejo también mis datos de contacto para resolver cualquier duda relativa a esta masterclass o a mi propio curso, o por si me quieres realizar cualquier otra consulta. Apunto también el enlace de mi web corporativa por si tú o algún conocido necesitase de mis servicios profesionales. Y por último, mi perfil de LinkedIn, por si te apetece agregarme a tu red. Espero de todo corazón que esta clase te haya aportado valor y muchas gracias por asistir. Nos vemos pronto. Y antes de cerrar, 3 ideas. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar,
visita el post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog de la masterclass de ciberseguridad. En el vídeo enlazado, de más de 1 hora y media, te contaré con gran detalle qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, etc. Y te daré una pincelada acerca de mi curso online especializado. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte ya en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril. Además, presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría incluso salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentar además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si es tu primera vez, espero que te haya gustado y puedas escuchar algún podcast más. Y en caso de ser ya veterano, agradezco tu fidelidad. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma de podcasting habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Espero tus comentarios y ten cuidado ahí fuera.